En este video tutorial vamos a ver cómo crear este diseño. La principal característica es que tenemos distintos textos que se adaptan a formas diversas, circulares como este circunferencia o esta gota, otras formas como la forma de hoja, formas poligonales, un trapecio, un rombo, y luego le vamos a añadir unos degradados y una serie de colores para que nos quede de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es crear un documento nuevo con unas dimensiones de 800 por 600. Vamos a rellenar esta capa de gris, pulso en mayúsculas F5 y vamos a crear una capa nueva. En esta capa nueva voy a crear el degradado en forma de diamante o rombo, y para ello lo primero que voy a hacer es elegir la herramienta vectorial que tenéis aquí, herramienta rectángulo, y antes de hacer el rectángulo y el diamante, para que me quede más o menos centrado, lo que voy a ir es a vista, guía nueva, voy a crear una guía del 50% en vertical y voy a crear otra guía también al 50% pero en horizontal. De esta manera ya sé cuál es el centro. Ahora vamos a elegir, como teníamos la herramienta vectorial rectángulo, y pulsando la tecla de mayúsculas voy a hacer un cuadrado más o menos de estas dimensiones. Esto es un trazado, tengo el modo trazado, hay tres modos, forma, trazado y píxel. Lo dejo en modo trazado esta herramienta. Ahora pulso la tecla control T, me voy a llevar este trazado más o menos al centro para que coincida el pivote sobre el que se mueve la figura y el resto de los tiradores. Me voy al ángulo y muevo 45 grados. Ya tengo mi trazado en forma de rombo. Acepto la transformación. Si me voy a la solapa trazados, lo tengo aquí, la voy a convertir en una selección pulsando con el botón derecho hacer selección. También podríamos ir y pulsar en este pequeño icono y se hace una selección, y una vez que ya tengo esta selección voy a elegir la herramienta de degradado con color frontal negro y color de fondo blanco, y voy a elegir de negro a blanco. Voy a trazar una línea desde el centro hacia uno de los vértices y ya tengo el rombo o diamante realizado. Control D para deseleccionar, y ahora lo único que voy a hacer es colorear los distintos cuadrantes con distintos colores. Para eso voy a crear una capa de tono saturación. Voy a decir que sea, por ejemplo, roja en este caso, y voy a repetir esta capa 4 veces con control J. Me voy a colocar en la primera, esta que tengo aquí, y con la herramienta marco rectangular voy a seleccionar uno de los cuadrantes, por ejemplo este. Ahora pulso control mayúsculas I para invertir y quedan seleccionados los otros tres. Y como tengo el color frontal negro, pulsando la tecla al suprimir, lo que hago es tapar esos tres y dejar solamente este. Voy a hacer lo mismo con las otras. Me sitúo en la máscara de capa, control D para deseleccionar, elijo este cuadrante, control mayúsculas I para invertir y al suprimir, y ahora el cuadrante que dejo ver es el primer cuadrante. Me vengo a la máscara de capa, voy a hacer exactamente lo mismo con el tercer cuadrante, lo seleccionamos, control mayúsculas I, al suprimir, y ahora es el tercer cuadrante el que dejo ver y los otros están tapados, y me voy al cuarto cuadrante, lo selecciono, control mayúsculas I, al suprimir, y ya tengo cada uno de los cuadrantes con distintas capas tono saturación. Me voy a la segunda, que es este que tengo aquí, hago doble clic y lo voy a colocar de color verde, por ejemplo. Esto lo podemos cambiar en cualquier momento a nuestro gusto. Vamos al tercero, hago doble clic y lo voy a colocar de color azul, por ejemplo. Así estaría bien. Y el último, doble clic, lo voy a colocar en una tonalidad amarilla o tirando a amarillo.
Así quedaría más o menos. Ya tengo el diseño en colores y degradados. Ahora lo único que tengo que hacer es ir colocando el texto alrededor de esto. Nos fijamos en el diseño que queremos conseguir y hemos puesto diseño gráfico en el lado rojo, fotografía en el lado verde, creatividad en el lado amarillo y Photoshop en el lado azul. Para hacer todo esto hacemos lo siguiente. Como todas estas capas son el fondo, las voy a señalar todas y con control G voy a crear un grupo que se va a llamar fondo. Nos vamos a ir a la solapa trazados, voy a seleccionar el trazado que ya lo tengo aquí y voy a pulsar la T o voy a seleccionar el botón de texto y si me acerco al trazado que tengo seleccionado, veis que voy a ampliarlo para que lo veáis, veis que el cursor cambia a una especie de S y si me meto dentro se hace redondo. Lo dejo fuera y teniendo el texto, por ejemplo, centrado, que estaría bien, me hago un clip, elijo la letra que me parezca bien, esta letra que tengo aquí, con un tamaño, de momento lo voy a elegir 48, si veo que luego tengo que cambiar, lo cambiaré en color negro, luego puedo cambiar el color y voy a poner aquí diseño gráfico. Como veis se va adaptando porque he seleccionado el trazado y me crea dos trazados, el trazado principal y el que lleva el texto. Esto luego le cambiaré el color, pero lo que quiero que veáis es que tengo el trazado. Para colocar la letra, la frase que acabo de poner en un lugar o en otro, si acepto la selección y pulso la tecla A o me voy a esta herramienta de selección directa y me coloco al lado, veis que ha salido un cursor. Voy a ampliarlo para que lo veáis. Veis que sale un cursor con dos flechas negras, una al lado izquierdo y otra al lado derecho, y eso me permite mover, como veis, el lugar donde yo coloco las palabras que acabo de escribir. Cuando ya lo tenga en el lugar que quiero, pues simplemente pulso la herramienta de mover y ya lo tengo. Voy a hacer exactamente lo mismo para colocar aquí fotografía, creatividad y Photoshop. Para hacer eso tengo que estar fuera, elegir la herramienta de mover, irme a trazados y teniendo trazado seleccionado, pulsando la tecla texto, me coloco al lado y más o menos en el centro voy a colocar aquí la palabra fotografía. Acepto la selección, pulso la tecla A y muevo al lugar que yo quiero que aparezca. Por ejemplo, ahí hago un clic en lo gris para salirme, me vuelvo a ir a capas, me salgo y elijo la herramienta de mover, voy a trazados y teniendo trazado el trazado de trabajo seleccionado, vuelvo a hacer clic, antes pulso la tecla de texto en el lugar que quiero escribir. Aquí voy a colocar creatividad. Si acepto y pulso la tecla A y muevo hacia adentro, me cambia el lugar donde me lo está escribiendo. Yo quiero que aparezca de esta manera, así que lo voy a dejar aquí. Hago un clic en lo gris y ya tengo la palabra creatividad. Y ahora solamente me falta, hago un clic en lo gris para que no quede ninguna capa seleccionada, pulso la herramienta de mover, me voy a trazados, elijo el trazado de trabajo, pulso la herramienta de texto, me coloco más o menos por el centro y escribo la palabra Photoshop. Esta palabra la voy a poner más grande, así que voy a decirle que la quiero en negrita, acepto, pulso la herramienta de selección o la A, me coloco al lado de la palabra y me meto hacia adentro para que lo escriba en esta dirección. Pulso fuera y ya tengo mis letras escritas. El trazado se suele ver, pero si queréis dejar de verlo, simplemente con pulsar en lo gris y saliros, ya no lo veis el trazado. Voy a quitar de momento las guías con control coma
y ya voy teniendo un diseño parecido al que teníamos. Simplemente hay que cambiarle, como veis, el color a las letras para que sean del mismo color que el cuadrante donde se encuentran, ponerles una pequeña sombra y darles un espaciado algo mayor para que no estén tan juntas. Así que voy a coger, por ejemplo, el primero, que pongo Photoshop, hago doble clic, voy a la herramienta de párrafo, de carácter que tenemos aquí, y le voy a decir que el espaciado horizontal no sea de 0, que es el normal de este tipo de letra, sino que lo voy a poner un poco más espaciado, por ejemplo a 100. Debería de hacer lo mismo con el resto, así que lo voy a hacer. Vamos a cambiarle a 100. Con este también. Y por último, con este otro. Y ya tenemos, como veis, la letra muy parecida. Ahora os voy a enseñar cómo colocar letra que se adapte dentro de una forma. Por ejemplo, en este caso voy a ponerla dentro de un círculo. Así que voy a elegir la herramienta vectorial elipse y pulsando la tecla de mayúsculas vamos a hacer un círculo. Si pulso la tecla de la barra espaciadora puedo colocar el círculo donde yo crea oportuno y ya tengo este trazado. Es un trazado, lo tenemos aquí en la solapa de trazado en forma de círculo, como veis. Una vez que ya tengo mi trazado, simplemente tengo que seleccionar texto. He cambiado el tipo de letra, he puesto Times New Roman, un tamaño menor, selecciono la herramienta de texto, me coloco en la solapa de trazados, elijo el trazado que quiero utilizar y si veis, cuando me coloco, voy a ampliarlo para que lo veáis, cuando me coloco en el borde aparece esa pequeña S en el cursor que significa que yo voy a escribir alrededor de la circunferencia, pero si me coloco dentro, el cursor adquiere una forma redonda, como estáis viendo, y eso significa que va a escribir dentro. Así que voy a hacer un clic dentro y yo ya tengo el texto en el portapapeles, así que control V y ya lo tengo aquí. Voy a poner la letra algo más pequeña, por ejemplo 18, 14 a lo mejor cabe todo, más o menos esto. Acepto y ya tengo mi texto que se adapta a el lugar donde lo he metido, que es una circunferencia. Aquí lo tenemos. Si luego queremos darle esta tonalidad que hemos visto en el diseño, que tiene un fondo algo degradado, pues simplemente entraríamos, por ejemplo, en esta capa que es la que acabo de hacer, creo una capa por debajo pulsando la tecla control. En esa capa que tengo por debajo voy a seleccionar el trazado de trabajo, que es este círculo. Lo tengo aquí, he pulsado la tecla control para que me quede una selección, me vengo a las capas, estoy en esta capa y voy a crear un degradado, por ejemplo este degradado. Lo puedo crear con las distintas formas, ahora lo ha creado de esta manera, lo puedo crear de otra. Voy a coger el otro lineal, control D, bajo la opacidad a un 25% y ya tengo un texto que se adapta a una forma y la forma aparece como algo difuminada debajo para que se vea claramente que se adapta a este círculo. De la misma manera voy a coger una herramienta vectorial de forma personalizada. Si pulsamos con el botón derecho salen todas las formas, aquí las tenemos. Estas formas voy a elegir la forma de gota, que la tengo aquí. Hago un clic en lo gris
pulso la tecla de mayúsculas si quiero una gota más o menos perfecta, pulso la barra espaciadora para colocar la gota. Si quiero darle la vuelta a la gota con control T, me voy al ángulo y le digo 90 y más bien le voy a decir 180. Ya le tengo dado la vuelta. Y ahora sobre este trazado voy a escribir otro texto. Me coloco con el cursor, pulso sobre texto. Veis que aparece el cursor redondo, hago un clic, copio lo que tengo en el portapapeles, control A para seleccionar y cambiar el tamaño de la letra y lo voy a dejar en 14 o quizás algo mayor, 18, acepto y ya tengo adaptada esta frase a la gota. Hago exactamente lo mismo que antes, voy a bajar esta capa y las voy a unir con control G para crear un grupo y poner diseño o comunicación. Creo una capa por debajo, control y pulso en capa nueva, me voy a trazados, hago con la tecla control un clic en el trazado, se me crea una selección y dentro de esta capa con la herramienta degradado creo un degradado, control D para deseleccionar, cambio la opacidad al 25% y ya tengo otro texto adaptado a una forma y así voy creando. El de la hoja sería exactamente igual y este que tenemos aquí lo voy a hacer personalizado con la herramienta que tenemos aquí, que es la pluma. Así que voy a hacer un clip, voy a hacer otro clip aquí, otro aquí, otro aquí y cierro. Ya tengo un trazado hecho de forma personal. Podría adaptar a este trazado por fuera el texto que me diera la gana o incluir dentro un texto como voy a hacer ahora. Elijo la herramienta texto, me coloco dentro, hago un clic, copio lo que tengo en el portapapeles, control A para seleccionar todo y bajar el tamaño de la letra, por ejemplo a 14, incluso lo mismo 18 también cabe, vamos a ponerle menos, 16, y ya lo tenemos, aceptamos la transformación y ya tengo un texto que se adapta a una forma que acabo de construir yo con la herramienta pluma. Ahora yo puedo ir colocando este texto que lo tengo por fuera dentro del rombo blanco que veis. ¿Cómo lo hago? Me voy a ir, por ejemplo, a diseño gráfico, me voy a trazados y hay dos, uno que es el trazado de trabajo y otro donde está la letra. Teniendo este seleccionado y con la herramienta de mover voy pulsando y como veis lo voy poniendo donde. Si no queremos estar viendo el trazado del texto, pues simplemente pulsamos fuera. Si ahora quiero cambiarle el color al texto, primero con el cuentagotas elijo el color, me voy y le voy a coger un color más oscuro, me voy un poco hacia abajo, hago doble clic y acepto y ya tengo otro color. Si ahora le quiero poner una sombra paralela, pues me voy doble clic en la capa, sombra paralela, ya lo tenemos aquí, voy a cambiarle a 2 para que no sea tan fuerte, voy a cambiarle a 6 el tamaño para que esté más difuminado y voy a dejarlo en 50 la opacidad y ya tengo una pequeña sombra en la palabra diseño. Cuando quiero que desaparezca el trazado, lo único que tengo que hacer es en trazados, pulsar fuera y no se ve. Exactamente lo mismo voy a hacer con el resto. Voy a coger uno de los que está dentro, por ejemplo la palabra Photoshop, y con la herramienta de mover me voy moviendo hasta dejarlo dentro. Y en el lugar pulso en lo gris, hago doble clic en la palabra Photoshop, en el texto,
Voy a elegir un color, por ejemplo azul. Voy a ponerlo algo más oscuro, me bajo hacia abajo, selecciono y acepto. Y ya tengo la palabra Photoshop de otro color. Ahora, como ya tenía la sombra en esta, voy a colocarme en el efecto, pulso la tecla Alt y arrastro el efecto a la palabra Photoshop. Y ya tengo el mismo efecto. Y de la misma manera pondría creatividad y fotografía. Y con esto queda visto cómo podemos conseguir que los textos se adapten a las formas y dejar diseños pues parecidos a estos.